Listo, ahora sí. Retomando lo que nos quedamos. Un auto se mueve rectilíneamente con una desaceleración de 2 metros por segundo, ahí está. Si al pasar por un punto su rapidez es de 12 metros por segundo, cuando pasa por este primer punto su velocidad o rapidez es de 12 metros por segundo. Y después de un tiempo t, se encuentra a 35 metros de dicho punto. Determinar el valor de t. Bien, aquí hay algo interesante. Miren, aplicamos este modelo matemático, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos, utilizo el signo menos porque el movimiento es desacelerado. ¿Sí? Teniendo esto, se simplifica 2 y 2, tengo t cuadrado aquí, pasa al primer miembro, 12t pasa al primer miembro, formo una ecuación de segundo grado, se resuelve por aspa simple y obtengo que el tiempo vale 5 segundos y el tiempo vale 7 segundos. Obviamente, ambos valores van a satisfacer esta ecuación. Entonces, eso quiere decir que no hay error, pero está en nosotros analizar las matemáticas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Por ahí alguien encendió su audio? Pregunte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, ¿qué está haciendo el móvil? Desacelera. ¿Sí? ¿Por qué no salen dos tiempos? En el caso anterior, en el problema anterior nos salió que uno era negativo y no podía ser porque el tiempo no puede ser negativo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No es cierto que cuando un auto desacelera, qué pasa con su velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y si está disminuyendo, en algún momento se va a detener. ¿Bien? He aquí el detalle. Este tiempo de 5 segundos es cuando el carrito avanza y aquí aún no se ha detenido. ¿Sí? Y está a 35 metros de este punto inicial. Y el otro tiempo de 7 segundos es cuando el auto avanza, se detiene, mira, y regresa. O sea, avanza, se detiene y regresa. Y también está a 35 metros. Este es el tiempo, 5 segundos y 7 segundos, cuando está por primera vez a 35 metros de esta posición. Y este es el tiempo cuando está por segunda vez. ¿Y cómo puedo entender matemáticamente eso? Hemos visto lo siguiente. A ver, un momentito. A ver, hemos visto lo siguiente. Vamos a usar lo siguiente. Mire, voy a usar esto, esta fórmula. ¿Sí? Pero voy a decir, para tiempo igual a 5 segundos. ¿Sí? En 5 segundos. A ver, ¿cuál será su velocidad final? O sea, la velocidad en B vendría a ser la velocidad en A inicial. Es decir, como desacelera, uso signo negativo. La aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a ¿cuánto? Velocidad en A. 12 menos la aceleración 2 por el tiempo. Estamos diciendo para tiempo igual a 5 segundos. ¿Cuánto me sale esto? 12 menos 2 por 5 es 12 menos 10. Hablamos de 2 metros por segundo. ¿Vio? Quiere decir que cuando está en tiempo igual a 5 segundos, el carrito tiene una velocidad
de 2 metros por segundo. Está en esta posición. Pero con una velocidad positiva de 2 metros por segundo. ¿Sí? Eso es cuando por primera vez está a 35 metros de ese punto. Vamos a seguir analizando. Voy a subir un poquito la pantalla. Mire ahí, por cuestiones de espacio. ¿Qué pasa para t igual a 7 segundos? El mismo modelo matemático. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Profe, ¿por qué pone menos? Porque por dato el movimiento es desacelerado. Entonces, velocidad en v sería 12, que es la velocidad inicial, menos 2, que es la aceleración, y 7, que es el tiempo. Operando, él es 14, él es 12. 12 menos 14, menos 2 metros por segundo. ¿Cierto? La velocidad es un vector. ¿Sí o no? En este primer caso, vamos a interpretar así, que es un vector positivo, es decir, apunta hacia la derecha. Pero en este caso es 2 metros por segundo, pero ahora el vector, al ser negativo, ya no está apuntando a la derecha, sino hacia dónde está apuntando. Hacia la izquierda. ¿Recuerdan análisis vectorial? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este gráfico, para tiempo igual a 7 segundos, el móvil ya no está yendo. Quiere decir que siguió avanzando, se detuvo y regresó. Y está en esta otra posición. Bien, por lo cual las dos respuestas son correctas. ¿Cuál sería la respuesta? Tiempo igual a 5 segundos por primera vez. O sea, con ese tiempo, por primera vez se encuentra a 35 metros de esta posición. ¿Sí? Por primera vez. Y luego, para tiempo igual a 7 segundos, es por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que, aquí abajito, se detuvo un momentito. Se detuvo, ¿no? A ver, corríjame, ¿con B chica o con B grande? Con V. V. No hay ni B chica ni B grande, hay V. Se detuvo y regresó. Bien, las dos respuestas, campeón, son válidas. ¿Sí? Ya es cuestión de la clave o de repente que se formule de una mejor manera. ¿Ven? Verificando la velocidad final, vemos que aquí la velocidad es de ida. O sea, aún se está moviendo. Aún el móvil está avanzando de izquierda a derecha. No se ha detenido. Va a llegar un momento que se va a detener y regresa. Esa segunda respuesta, t igual a 7 segundos, justamente cuando verifico la velocidad final, para este tiempo me sale negativo. Eso quiere decir que la velocidad es de 2 metros por segundo, pero ya el vector debe cambiar de sentido. Este vector de sentido contrario
me estaría indicando que ahora lo que pasó es lo siguiente, que este auto avanzó, ¿sí? Pasó por aquí, siguió moviéndose, se detuvo, porque como desacelera, pierde velocidad. Y a partir de ese instante, regresó y está aquí, de nuevo, pero ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y ahí está por segunda vez en la posición B, a 35 metros. O sea, en este problemita hay dos respuestas, ¿no? Tal cual están ahí, porque las dos salieron positivas. ¿Sí? ¿Se entendió? Un poquito de interpretación de los números en la física. Bien, vamos a pasar al siguiente problemita. Miren, dice, un auto se encuentra acelerando a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Pasa con una velocidad v. Si pasa por el punto A con una velocidad v, si luego de recorrer 18 metros, su velocidad se duplicó, determinar el valor de la velocidad v. Vamos a ver por aquí. Mire. A ver, voy a achicar la pista un poquito. Vamos a tomar mi auto, cambiemos de modelo. Ahí está. Un auto olivereño. Ahí está. Está ahí. Ese auto dice, mire, un auto se encuentra acelerando. Su velocidad aumenta. ¿Sí? Es decir, voy a dibujar mi vector aceleración. ¿Sí? Esa aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. Bien. Luego me dice, pasa por un punto A. Punto A. Ahí está. Cuando pasa por este punto A, dice que tiene una velocidad V o V. Ahí está. La velocidad en la posición A es V. ¿Sí? V. Luego me dice, si luego de recorrer 18 metros, va a recorrer una distancia igual a 18 metros. Es decir, mire, este carrito que estaba inicialmente aquí va a avanzar y va a llegar a esta posición. ¿Y cuánto ha recorrido? En esa nueva posición es la posición B, ha recorrido una distancia igual a 18 metros. Bien, voy a escribir aquí. Distancia recorrida 18 metros. Listo. ¿Qué más me siguen diciendo? Su velocidad se duplicó. O sea que en la posición B, su velocidad se duplicó. Velocidad en la posición B ahora es 2 veces V. Se ha duplicado. Determine esa velocidad V. Vea, jovencito. ¿Sí? No me dan tiempo, pero este es el esquema del problema. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos de buscar un modelo matemático que se ajuste en principio a los datos que tenemos. Caso contrario, podríamos trabajar en partes o por tramos. Bien, vamos a utilizar este modelo matemático. Ahí está. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Es decir, vamos a adecuarlo a este esquema. Posición B, posición final, posición inicial, distancia, aceleración. Vamos a escribir velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más, porque aumentó de velocidad. Es más, acelerando aumenta su velocidad. 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Vio? Reemplazamos datos. ¿Cuánto vale la velocidad en B? 2 veces V. En A, V. Ponemos 2 veces V al cuadrado es igual a V al cuadrado más 2 veces. La aceleración vale 3 y la distancia recorrida vale 18. Aquí, B cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4b cuadrado. Con b cuadrado que está aquí y pasa a restar, 3 veces b cuadrado es igual a 2 por 3 por 18. Un 3 con un 3 se cancelan. B va a ser igual, o b cuadrado si gusta. B cuadrado va a ser igual a 18. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a decir por 2, ¿no? Perdón, lapsus paltus. De nuevo, ¿cuánto sale esto? 36. De aquí te decía que vamos a decir que B va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 36. ¿Sí? Ahora, esto será más menos 6 metros por segundo. Profe, ¿cuál es la respuesta? Los vectores que apuntan de izquierda a derecha eran positivos y los vectores que apuntan de izquierda a derecha eran negativos. ¿Se da cuenta? Como la velocidad se da en este sentido, la respuesta que yo voy a considerar para esa velocidad V es de 6 metros por segundo. ¿Sí? Y ello sería nuestra respuesta. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a ver otra aplicación. Dice, un móvil que se encuentra desacelerando a razón de 2 metros por segundo al cuadrado pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros por segundo y después de recorrer una distancia D, su rapidez es de 12 metros por segundo. Determina el valor de esa rapidez. Vamos a hacer nuestro esquema. Móvil. Ahí está. ¿Sí? Mire, un móvil, ¿no? Ahí dice, un móvil se encuentra desacelerando a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Desacelerando. Si el movimiento lo considero de izquierda a derecha, la aceleración, a ver, vamos a leer, pasa por un punto A con una rapidez de 2 metros por segundo. Por este punto,
cuando pase, va a tener una rapidez en esta posición A, ¿sí? De 2 metros por segundo. Es decir, la velocidad en la posición A es de 2 metros por segundo. Pero ojo, te dicen que el móvil se encuentra desacelerando. Es decir, que su velocidad tiene que ser contraria a su aceleración, su vector aceleración tiene que ser contrario a la velocidad. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y después de recorrer una distancia de su rapidez, ya, aquí vamos a considerar algo, jovencitos. Sí, seguramente estuve con un ojo abierto. Vamos a considerar esto, ¿ya? Un móvil se encuentra acelerando a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En este sentido, este vectorcito lo cambiamos de sentido nada más. Porque si está desacelerando, no puede tener una velocidad de 12, siendo su velocidad inicial 2. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, ahí está el horror. Eso quiere decir que él avanza y en algún momento su velocidad aumentó. Por lo tanto, está acelerando y se encuentra en una posición B, con una velocidad ahora, en esta nueva posición, de 12 metros por segundo. ¿Sí? Determina el valor de D. ¿Quién es D? D es la distancia que recorrió. ¿Sí? Eso es D. Entonces, distancia de... No, más pequeño, ¿no? Ahí nomás. Una distancia de... Justamente ello es lo que me piden. ¿Qué modelo matemático se ajusta a estos datos? Sabiendo que es acelerando, no desacelerando, ¿ya? Entonces, justamente el que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Miren. Como es acelerando, nosotros vamos a considerar el signo positivo. ¿Sí? Vamos a adaptar este modelo matemático a mi esquema. ¿Sí? Sería velocidad final al cuadrado, velocidad en B al cuadrado, velocidad inicial, velocidad en A al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Reemplazamos. ¿Sí? Velocidad en B es 12 al cuadrado. Ojo, todo está en el sistema internacional. Metro por segundo al cuadrado, metro por segundo. Si no estuviese así, tendríamos que convertir al sistema internacional. Pero como está en el sistema internacional, reemplazamos nada más. Igual, velocidad en A, 2 al cuadrado, más 2 veces la aceleración. Eso vale 2 por D. 12 al cuadrado es 144. 2 al cuadrado es 4. Pasa a restar 140. L es 4. Pasa a dividir. ¿Sí? Por lo tanto, 140 entre 4, eso te sale 35 metros. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. ¿Alguien se dio cuenta de algo?
es el mismo ejercicio del anterior, sino que en el anterior te pedían tiempo, ¿no? Este ejercicio, que nos tomó bastante tiempo explicarlo, es el mismo que este ejercicio, sino que en el anterior te pedían tiempo, aquí te piden distancia. ¿Bien? Vamos a ir a ver el siguiente. Mira lo que me dice. Un auto inicia su movimiento del reposo. Esto es muy importante. Un auto inicia su movimiento del reposo. Primero, esquema del problema. ¿Sí? Cambiamos de modelo. Ahí está. Aquí. Qué rapidito este problema. Este carrito inicia su movimiento del reposo. O sea, en esta posición inicial A, vamos a llamarle posición inicial A, ¿sí? Este auto va a tener una velocidad en la posición A. Esa palabrita del reposo, 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este carrito está calentando motores. ¿Sí? Está prendido, pero aún no arranca. ¿Se da cuenta? Entonces, luego que arranca, avanza y va a llegar a una posición distinta. ¿Sí? B, vamos a llamarle una posición B. Porque me dice, un auto inicia su movimiento del reposo y aquí continúa con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, va a haber aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí no salió al tipear. Debe ser esa la unidad de aceleración. Bien. Dice, ¿qué rapidez tendrá luego de haber recorrido 100 metros? Va a recorrer entre esta posición A y esa posición B una distancia. ¿De cuánto? De 100 metros. Aquí la distancia recorrida es igual a 100 metros. Ahí está. ¿Sí? No me dicen más. Me piden calcular qué rapidez tendrá cuando ha recorrido. ¿Qué rapidez tendrá cuando ha recorrido 100 metros? Me piden la velocidad en B. ¿Sí? Ahora vamos a recurrir a este mismo modelo. Ahí está. ¿Vio? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Vamos a adaptar a nuestro problema. ¿Sí? Velocidad final. Para nosotros es la velocidad en B. Velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial en A. Velocidad inicial al cuadrado más, porque acelera, ¿sí? 2 veces la aceleración por la distancia. Mira, campeón. Parte del reposo implica velocidad inicial 0. Es decir, aquí tendríamos que él es 0. Se anula. ¿Sí? Entonces tendré que la velocidad en la posición B al cuadrado será igual a 2 veces la aceleración, vale 2, por la distancia, vale 100. ¿Qué más? Esta velocidad en B
vendría a ser más menos la raíz cuadrada de 2 por 2, que es 4 por 100, 400. Esto me sale más menos 20. ¿Bien? ¿Listo? Por lo tanto, voy a considerar el valor positivo. La velocidad en esta posición B es de 20 metros por segundo. Y de aquí tendría ya la respuesta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a hacer algo. Présteme usted atención. ¿Sí? Vamos a recordar algo. Sea ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con el valor de a diferente de 0. ¿Sí? Esto es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Tiene solución. Tiene solución en la siguiente expresión. X es igual a el coeficiente lineal b negativo más menos la raíz cuadrada del coeficiente lineal b al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal a por el término independiente, todo dividido sobre 2 veces el coeficiente principal a. A esto se le conoce como fórmula general para la solución de una ecuación de segundo grado. Bien, donde al ser una ecuación de segundo grado, una de las soluciones que presenta sería esta misma. Está ahí. ¿Sí? Ahí está. La primera solución. Pero el pero viene de la siguiente manera. Cuando trabajas con signo positivo. ¿Sí? O la otra solución, ¿sí? Vamos a copiarlo para no perder tiempo. Será una solución x sub 2. Pero cuando se trabaja con signo negativo. Por eso que acá es más o menos. ¿Sí? Esta es la fórmula general y tiene que ver con estos coeficientes. Coeficiente principal, coeficiente lineal, término independiente. ¿Bien? Por si acaso. ¿Sí? Y otra manera de resolver una ecuación de segundo grado en una forma particular es por el método del aspa simple. Pero esto es el método que no va a fallar. Te invito a repasar tus clases de segundo de secundaria correspondiente a ecuaciones de segundo